First of all, I would like to thank you all for coming for this weekend in such big numbers. Primero que todo, quiero agradecerles a todos por asistir en grandes números. I'm told that there is a waiting list of many more people wanting to come. Se me ha dicho que hay una lista de espera de muchas más personas que están esperando venir. That shows that there is some new awakening is taking place in our society. Eso demuestra que hay un nuevo despertar en nuestra sociedad. Secondly, I would like to thank Laura and Guillaume for opening their home to welcome us all as their guests and friends. En segundo lugar, quiero agradecer a Laura y a Guillem por abrir su casa a todos nosotros como sus invitados. It is such a beautiful and friendly and warm and hospitable house. Es una casa hermosa, es un hospital, se siente la hospitalidad y estamos muy agradecidos. Also, I would like to thank Sevilla, Teju, Gustavo, Anna, and many others whose names I may not have remembered for putting this weekend together. También quiero agradecer a Sibila, a Gustavo, a Ana y a todos aquellos que han compartido en la organización de este evento. And also I would like to thank my wife and my daughter, Maya, who is with me, for coming with me in this weekend. También quiero agradecer a mi esposa y a mi hija Maya por acompañarme este fin de semana. This morning I said to Guillaume that there is a feeling like a wedding here. Esta mañana le comenté a Guillem que había el sentimiento, una sensación como si hubiera una boda aquí. Everybody was preparing breakfast, lunch. There was no corners cut. Everything was done with so generosity and love and a spirit of festival. Estaban llevando a cabo muchos preparativos, desayunos, té, muchas cosas estaban preparando con mucho entusiasmo y entrega, como si fuera a prepararse un gran festival. And we want this spirit of generosity and festival and joy to permeate throughout the day and throughout the world. Y deseamos que este espíritu de generosidad permee todo el día nuestra presencia aquí y a través de todo el mundo. And why this spirit of festival is here? Because ¿Y por qué este espíritu de festival está aquí? Es porque we are all putting our energy together by being together. es porque todos estamos reuniendo o juntando nuestra energía al estar juntos. In Sanskrit, there is a famous mantra in India. En sánscrito encontramos un mantra muy famoso de la India. The mantra goes in Sanskrit like this. El mantra va de esta manera. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. I gave you this in Sanskrit to give you a little flavor of the Sanskrit language. Se los he entregado en sánscrito para darles un sabor del lenguaje, del idioma sánscrito. Sanskrit language is a very sacred language. El idioma sánscrito es un lenguaje muy sagrado. And in very few words, it has very profound and deep meaning. En pocas palabras tiene un significado muy profundo. And the language is for chanting. This is why we have many mantras. Es un lenguaje para el canto, por eso tenemos tantos mantras. And when you chant mantras, you are enchanted. Cuando cantas mantras, estás encantado. The meaning of this mantra is that let us walk together. El significado de este mantra es, permítanos caminar juntos. And walking here is a metaphor for movement of every kind. Caminar es una metáfora para movimiento de cualquier tipo. Then let's eat together. Entonces, comamos juntos. Eating is also a metaphor for nourishment of the body and the soul. Comer también es una metáfora para la alimentación, la nutrición del cuerpo y del alma. Let's act together.
together. Actuemos juntos. Yeah. Let us sing together. Cantemos juntos. Let us study together. Estudiemos juntos. But let us not argue and quarrel together. Pero no discutamos y entremos en conflicto juntos. Because most important aspect is listening and understanding. Porque el aspecto más importante es escuchar y entender. So when you listen and understand, then you will try to see what is the point of view of the other person. Así que cuando escuchas y entiendes, intentarás ver cuál es el punto de vista del otro. Because there is no one truth. Porque no hay una sola verdad. There are many truths Hay muchas verdades and many points of views. y muchos puntos de vista. But what is most important is not to quarrel about different truths, Pero lo más importante es no luchar entre diferentes verdades, but to build our lives and our communities together. sino construir nuestras vidas y nuestras comunidades juntos. And when you build your life and communities together, then there's a joy, there's a festival. Entonces, cuando hacemos esto, construir nuestras vidas y comunidades juntos, hay gran júbilo y un festival. Why there is a good spirit at the time of wedding? Porque es que hay un gran espíritu, un bonito espíritu en el momento de una boda. Because two people are coming together, Porque dos personas se están uniendo, male and female coming together. hombre y mujer uniéndose. So the opposites complement each other, Así que los opuestos se complementan uno al otro. like left and right coming together in prayer. Como el izquierdo y la derecha uniéndose en la oración. The left is not in opposition to right. La izquierda no está en oposición a la derecha. Left complements the right. Derecha complementa la izquierda. So in the politics we have left wing and right wing fighting and quarreling in separate ways. Pero en políticas tenemos la derecha y la izquierda luchando en diferentes maneras o direcciones. The left hand is trying to cut the right hand, La mano izquierda intenta cortar la mano derecha and right hand is trying to cut the left hand. y la mano derecha intenta cortar la mano izquierda. How can you have a society with only left or right? ¿Cómo puedes tener una sociedad con únicamente derecha o izquierda? You need to have left and right complementing together. Necesitas la derecha y la izquierda que se complementen. So the universe is made of opposites complementing with each other. Así que el universo está compuesto de opuestos complementándose el uno al otro. So the dark night complements the day. La noche oscura complementa el día. This light coming from the window is complementing the shade. Esta luz que entra por la ventana complementa la sombra. The floor is complementing the ceiling. El suelo complementa el techo. The walls are complementing the space. Las paredes complementan el espacio. So if you see the world as one unit, Así que si ves el mundo como una sola unidad, unity of life, unidad de la vida, manifesting in many, many millions of forms, manifestándose en muchos millones de formas, all working together. todos trabajando juntos. We have a human society of 6 billion people. Somos una sociedad humana de 6 billones de personas. We have many, many different religions, Tenemos muchas diferentes religiones, different cultures, diferentes culturas, different way of dressing, diferentes formas de vestir, different way of eating. diferentes formas de comer. In the forest, we have different kinds of trees. En el bosque tenemos diferentes tipos In the de gardens, in the garden, we have different kinds of flowers. En el jardín tenemos diferentes tipos de flores. So the differences and diversity is to be celebrated. Así que la diferencia y la diversidad se tienen que celebrar. But we have got this idea that there should be only one religion. Pero tenemos esta idea de que solamente debe haber una sola religión. If everybody is not Christian, there is no salvation. Si todos no son cristianos, no hay salvación. Why? Because Islam and Christianity should complement each other. ¿Por qué? Porque el Islam y la cristianidad, el cristianismo deben de complementarse el uno al otro. In politics, we say there should be one kind of politics, that global trade. En política decimos que debe haber un solo tipo de política y un intercambio global. So in every form, we are looking for monoculture.
Así que todas las formas estamos buscando una monocultura. But the universe is made of diversity. Pero el universo está hecho de diversidad. But within that diversity, there's a unity of life. Y dentro de la diversidad hay una unidad de vida. Like you have gold, Así como tienen oro. and the gold, with that gold you make bangles, ankles, necklace, earrings, so many different forms of jewelry. Y con ese oro se pueden hacer collares, pulseras, aretes, todo tipo de joyería. But all jewelry is made of one gold. Y toda esa joyería está hecho de un oro, del oro. But it is better that gold is not just one gold, but it is turned into many, many different kinds of jewelry. Pero es mejor que ese oro no sea solamente una forma de oro, sino que sea transformado en muchas formas de joyería. So celebration of unity and celebration of diversity. Así que celebremos la unidad y celebremos la diversidad. If we have that understanding, then there will be no wars in the world. Si tenemos ese entendimiento, entonces no habría guerras. This morning we are going to talk about soil, soul and society. Esta mañana hablaremos acerca de la tierra, el alma y sociedad. In the time of French Revolution, they came up with the idea of égalité, fraternité and liberté. En el tiempo de la Revolución Francesa se llegaron a la idea de igualdad, fraternidad, Liberty. y libertad. Yeah. But that trinity was good for its time, but it is very social. Pero esa fraternidad fue muy buena para esos tiempos, fue algo muy social. They basically were talking about human liberty, human solidarity, human fraternity, and human liberty. Estamos hablando básicamente de fraternidad humana, solidaridad humana y libertad humana. In the Christian tradition, we have a spiritual trinity. En la tradición cristiana tenemos una trinidad espiritual. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. But this is also a very spiritual trinity. It does not include our existence in society, in human community, and our relationship with the natural world. Esto es una trinidad muy espiritual, no incluye nuestra relación con la sociedad y con nuestra relación con la naturaleza. At the time in the 60s and 70s, the time of New Age movement, there was a trinity of mind, body, spirit. En los tiempos de los 60s, en los tiempos de la nueva era, había una trinidad de cuerpo, mente y alma. But that trinity is very personal. Pero esa trinidad es muy personal. People were already only thinking about my body, my mind, my spirit. Todo el mundo, la gente solamente pensaba en mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. They were always thinking about their personal development and personal improvement. Siempre pensaban en su desarrollo y mejora personal. Oh, I'm not worried about the world. As long as I eat good food and do my yoga and do my meditation and do my acupuncture, that's all I can do. Yo no me preocupo del mundo mientras que yo haga mi meditación, y me alimente bien, haga mi yoga, mi acupuntura, lo demás no me importa. So all these trinities have something, but they are not quite complete. Así que todas estas trinidades tienen algo, pero no están completas. So I am looking for a trinity which is more holistic and more inclusive. Así que busco una trinidad que es más holística y más inclusiva. Therefore, I have coined this trinity of soil, soul, and society. Por lo tanto, busco esta trinidad de alma, tierra y sociedad. Now, I put soil first because we come from the earth and we return to the earth. Menciono tierra primero porque el intento es regresar. Venimos de la tierra y es regresar a la tierra. In our body, we embody the earth. En nuestro cuerpo incorporamos la tierra. If there was no earth, there would be no food, and there would be no water, and there would be no air, there would be no sunshine, and therefore there would be no human beings. Si no hubiera tierra, no habría agua, no habría aire, no habría alimento, no habría todas estas cosas que permiten que existan los humanos. At the moment, our human thinking is separational. The earth
and humans are separated. En este momento nuestro pensamiento es separativo, o sea, para la tierra y a los seres humanos. We think that nature is out there. The trees are nature. The animals are nature. Pensamos que la naturaleza está allá afuera, los árboles son naturaleza, los animales son naturaleza. The rivers are nature. The mountains are nature. Los ríos son naturaleza, las montañas son naturaleza. So we have put nature out. Así que hemos puesto la naturaleza afuera. And because it is out and separate, we try to dominate it. Y porque está afuera y separada, intentamos dominarla. We try to control it. Intentamos controlarla. And we think nature is red in tooth and claw. Red in tooth and claw, meaning very violent. Entonces pensamos que... Like blood. Entonces pensamos que la naturaleza es roja completamente, que es de una naturaleza violenta. And nature is not good enough. La naturaleza no es suficientemente buena. So we try to manipulate nature. Por lo tanto, intentamos manipular a la naturaleza. And we think that nature is only like a slave to serve human beings. Y creemos que la naturaleza es como un esclavo que sirve a los seres humanos. This is why we have environmental crisis. Por eso tenemos esta crisis ambiental. We have impending global warming and climate change. Se nos acerca un gran calentamiento global y un cambio climático. And we have this idea that we can change the seeds by genetically engineering the seeds. Y tenemos esta idea que podemos cambiar las semillas haciendo ingeniería genética sobre ellas. And we think that we can cut down the rainforest and clear the land for our meat production. Y creemos que podemos deshacernos de las selvas tropicales para preparar la tierra y sembrar trigo. And this is why we are polluting our oceans and our rivers. Y por eso es que contaminamos nuestros océanos y nuestros ríos. So the remedy and the solution for the environmental crisis is to bring humanity and nature together again. Así que la solución para esta crisis ambiental es traer a la humanidad y a la naturaleza de nuevo unidos. Nature is not just out there. We are nature too. La naturaleza no solo está allá afuera, nosotros somos también la naturaleza. What is the meaning of nature? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué quiere decir naturaleza? Nature means what is born and what will die. Naturaleza quiere decir lo que nace y lo que muere. The word in English, natal, native, nation, they all come from the same root. Las palabras en inglés, nativo, nación, todos vienen natal, todos vienen de la misma palabra. For example, when a mother goes to check before giving birth, you say in English, I'm going for a prenatal check. Cuando una mamá va antes de que dar a luz, antes de parir, va a hacer una revisión, decimos vamos a ir por una revisión prenatal. And after the birth, you say, I'm going for a postnatal check. Y después del nacimiento, decimos vamos a ir por una revisión postnatal. So nature means what is born and what will die. Así que la naturaleza significa lo que es nacido y lo que morirá. So we humans are born and we will die, therefore we are nature. Nosotros los seres humanos hemos nacido, por lo tanto somos naturaleza. And in nature there is no hierarchy. Y en la naturaleza no hay ninguna jerarquía. We humans beings think that human species are superior to all other species. Los humanos pensamos que las especies humanas son superiores a todas las especies. And therefore we can cut down the rainforest. Por lo tanto podemos cortar las selvas tropicales. We can put animals in factory farms. Podemos colocar a los animales en granjas, factorías. We can do what we like because we are in charge of the earth. Creemos que podemos hacer lo que querramos porque estamos a cargo de la tierra. I call this human imperialism. Le llamo a esto imperialismo humano. It is a kind of speciesism. Like you have racism, nationalism, sexism, speciesism. Human species superior to all other species. Es un tipo de racismo entre especies. La especie humana es superior a las demás especies. So, soil
The word soil means we need to bring equality, liberty, fraternity with the soil. Así que a la tierra, a la palabra tierra, tenemos que traerle fraternidad, igualdad y todo esto a la tierra. And we have to see that we are not masters of the earth. Y tenemos que darnos cuenta que no somos maestros de la tierra, We are children of the earth. somos niños de la tierra. Like the American Indian culture says that the sky is our father and the earth is our mother and the trees and animals are our brothers and sisters. Como la cultura indígena norteamericana que dice que el cielo es nuestro padre, la tierra es nuestra madre, los árboles y los animales son nuestros hermanos. So we are not in charge of the earth. All species are kith and kin. Así que no estamos a cargo de la tierra, todas las especies son hermanos, We are friends of the earth. somos amigos de la tierra. Now, if that attitude prevails, then there will be no global warming, there will be no climate change, there will be no pollution. Si esta actitud continúa, no habría calentamiento global, no habría contaminación, Because we will treat the natural world with respect and reverence. porque trataremos el mundo natural con respeto y reverencia. Mahatma Gandhi talked about non-violence. Mahatma Gandhi hablaba de la no violencia, And his non-violence was not just non-violence to humans, but non-violence to nature. y su no violencia no era solamente hacia los humanos, sino también a la naturaleza. Reverence and respect for all life. That is the meaning of non-violence. Reverencia y respeto por toda la vida, eso es lo que quiere decir la no violencia. And Mahatma Gandhi coined a word, sarvodaya. Y Mahatma Gandhi hizo una palabra que dice salvodaya, Because in the society there was a socialism and a capitalism. porque dentro de la sociedad entonces existía un socialismo y un capitalismo. Socialism only addresses the problems of society. La sociedad solamente se acerca, se dirige su acercamiento hacia los problemas de la sociedad. Socialism does not include nature. El socialismo no incluye la naturaleza. And capitalism, the same problem. El capitalismo con el mismo problema. Even worse, ¿O peor? because capitalism puts capital, the financial capital first, and all other things second. Porque el capitalismo pone al capital financiero en primer lugar y lo demás después. Rather than capital serving the human beings serve the capital. En vez de que el capital sirva a los seres humanos, en este caso tenemos a los seres humanos sirviendo al capital. So, capitalism and socialism both are concerned with human beings and human communities and human societies. Así que el socialismo y el capitalismo, los dos se dirigen más hacia la sociedad humana. But Gandhi said that we need to include animals, forests, rivers, mountains, and land. Pero Gandhi decía que tenemos que incluir a los animales, a los bosques, a las montañas, a los ríos, a los mares, todo. Therefore, he coined the word sarvodaya, means all rise, rising of all. Por lo tanto, su palabra sarvodaya significa la elevación del todo. So from socialism and capitalism, Mahatma Gandhi was going towards naturalism. Así que del capitalismo y del socialismo, Mahatma Gandhi se dirigía hacia el naturalismo. Because when you put nature, which includes human beings, in the center, then everything is included. Porque cuando colocas a la naturaleza, que incluye a los seres humanos, en el centro, entonces todo está incluido. We have seen that the kind of socialism we had in the Soviet Union and some Eastern countries did not work because they were as much responsible for the pollution and destruction of the natural world. Hemos visto que el socialismo que se dio en la Unión Soviética, en otros países del Oriente, no funcionó, porque al mismo tiempo fueron tan responsables de esta gran contaminación y destrucción ambiental. In the same way, we can see that capitalism is also destroying the natural world. De la misma manera, vemos que el capitalismo también destruye el mundo natural. So we need a new philosophy, a new worldview, and that worldview is a worldview of naturalism, what Mahatma Gandhi called Sarvodaya. Que necesitamos una nueva
filosofía, una nueva visión mundial, y esto es lo que Mahatma Gandhi llamaba Samudaya. So we need to treat the soil and all the creatures upon this soil, upon this earth, with reverence and respect. Tenemos que cuidar entonces a esta tierra, a todos los seres que se encuentran sobre esta tierra con reverencia y respeto. We should not judge the natural world, the rainforest, the ordinary forest, the animals, and all other natural world in terms of their usefulness to humans. No debemos considerar o juzgar a las selvas tropicales, a los bosques que conocemos, a los animales y todas las especies en términos de qué tan provechosos son para nosotros. Each and every species have intrinsic value. Cada una de las especies tiene un valor intrínseco. They are good in themselves. They are not good because they are useful to humans, but they are good in themselves. Son buenas por sí mismos, no son buenas porque sean de provecho para los humanos, son So- buenas por sí mismos. So when you look at a tree, you say, tree, you are good in yourself. As you are good not because you give me wood, or you give me oxygen, or you give me fruit, but you are good as you are, who you are. Así que cuando vemos un árbol, podemos decirle, árbol, eres bueno por ti mismo, por lo que eres, no porque me das madera o porque me das calor o me das sombra, porque eres bueno tal como eres. And trees have as much rights as human beings have rights to exist and to live. Y los árboles tienen tanto derecho como los seres humanos para existir y vivir. And trees are as important and as valuable as human beings. Y los árboles son tan importantes y tan valiosos como los seres humanos. What trees can do, humans cannot do. Lo que los árboles pueden hacer, los humanos no pueden. If you come to Satish Kumar and say, Satish Kumar, give me apples, I cannot give you apples. Si te acercas a Satish Kumar y le dices, Satish Kumar, dame por favor manzanas, no puedo darte manzanas. So I said, please go to the tree, she can give you the apples. Yo te diré, acércate al árbol, ella te dará árboles. She is the most generous. Ella es la más generosa. When you go to the apple tree, it's full of apples, it never asks you, have you come with your Visa card? Cuando te acercas a un árbol, ella nunca te pregunta, ¿traes tu tarjeta Visa? It gives its apples free to everyone, whoever comes. Da las manzanas gratuitamente a todo mundo que se acerca. Do you want to learn unconditional love? ¿Quieres aprender el amor incondicional? From whom will you learn the unconditional love? ¿De quién aprenderás el amor incondicional? Learn from the apple tree. Aprende del árbol de It has no discrimination. No tiene ninguna discriminación. It can, a saint or a sinner, it will not discriminate. Igual para un santo o un pecador, no discriminará. Birds, wasps, animals, humans, all can go and can get apples. Las abejas, los humanos, todos pueden acercarse y tener manzanas. Educated, uneducated, Educados o ignorantes, black, white, negros o blancos, young, old. viejos o jóvenes. If human beings can be like the apple tree, we will be enlightened. Si los seres humanos pueden ser como el árbol de manzanas, seremos iluminados. How did the Buddha get enlightenment? ¿Cómo se iluminó el Buda? He was sitting under a tree Estaba sentado debajo de un árbol and observing the beauty and the quality and generosity and compassion of the tree. y observaba la hermosura, la generosidad y la compasión del árbol. So the tree was the great teacher of the Buddha. Así que el árbol fue el gran maestro del Buda. So we don't need to go to the Buddha, we need to go to the teacher of the Buddha, of the tree. Así que no necesitamos ir al Buda, necesitamos ir al maestro del Buda, el árbol. So this is why our respect and our reverence and our love of the earth is the first principle of this Trinity. Por eso es que el amor, el respeto, la reverencia a la tierra es el primer aspecto de esta Trinidad. And our concern for the soil and for the environment should not be driven out of fear. Y nuestra preocupación a la tierra, nuestro acercamiento a la tierra o al ambiente no debe ser a partir de un temor. There's a lot of environmental movement at the moment is driven by fear. Mucho del movimiento ambiental está
está llevado por un temor. We are given frightening pictures in newspapers and this fear of the doom and gloom and catastrophe and end of civilization. Se nos presentan fotografías y reportajes con temor a una final de la civilización. In olden days, people used to say, be good or you will go to hell. En tiempos antiguos se decía, sé bueno o irás al infierno. Nowadays they say, be an environmentalist or you will have a catastrophe. Ahora lo que dicen es ser un ambientalista o un ecologista o tendrás un catástrofe. So fear is not a very good reason for our environmentalism. Así que el miedo no es una buena razón para nuestro ambientalismo. The real and good reason is our love of the earth. La mejor razón y la buena razón es nuestro amor hacia la tierra. Love of the trees and the love of the rivers and love of the flowers and love of the mountains. Amor por los árboles, amor por los ríos, amor por las flores, amor por las montañas. All great art and music and painting are inspired by nature. Toda gran arte, música, pinturas están inspiradas por la naturaleza. When the human imagination and creativity come in close encounter with nature, the great art emerge. Cuando la imaginación y creatividad humana está unida a la naturaleza, entonces surge un gran arte. Therefore, the true reason for being an environmentalist and ecologist is the spiritual reason. Por lo tanto, la razón verdadera para ser un ambientalista y un ecologista es una razón espiritual. Not only the Buddha sitting under a tree, but all other great spiritual masters like Rumi and like Tagore and like St. Francis and many other great teachers have all been inspired by nature. Y no solo el Buda sentado debajo de un árbol, sino también Tagore, Rumi, San Francisco. Todos estos grandes maestros han sido inspirados por la naturaleza. So God is for them, God is not outside the world, somewhere sitting in the sky like a grandfather with long beard. That's not God. Para ellos, Dios no está afuera de nosotros, no está en algún lugar en el cielo sentado en un trono con una barba larga. For the mystics and the poets, the God is present in every flower, in every bee, in every wasp, in every blade of grass, in every leaf of the tree. Para los poetas y los místicos, Dios está presente en toda abeja, en todo hoja de árbol, en todo río, en toda montaña. In every drop of water, there's a divine. En cada gota del agua está lo divino. Look at the water, it quenches your thirst. Observa el agua, sacía tu sed. And it is so soft that you can put on your eyes. Y es tan suave que puedes poner en tus ojos. But it is so hard that it can even soften the rock. Pero es tan fuerte que puede suavizar las rocas. That's the divine quality. Esa es una cualidad divina. Softness and hardness at the same time. Suavidad y dureza al mismo tiempo. No division, no separation, no dualism between the hard and the soft. No hay división, no separación, no hay dualismo entre el suave y lo duro. Completely complementing the softness and hardness at the same time. Complementados completamente, la suavidad y la dureza al mismo tiempo. This is the quality we need to learn. Esta es la cualidad que necesitamos To be aprender. hard and soft at the same time. El ser duro y suave al mismo tiempo. And so soil is the most fundamental first principle for us to learn, that be one with the soil. Así que este es el principio, la tierra es el principio fundamental y primero que necesitamos aprender. But the soil, once we have learned to love the soil, we also need to connect with our soul. Y una vez que hemos aprendido a conectarnos con la tierra, tenemos que aprender también a conectarnos con el alma. And the soul is not just human soul, our soul inside us. Y el alma no es solamente nuestra alma humana dentro de nosotros. Soul of the tree, soul of the river, soul of the mountain. You have to connect with the soul and the spirit of the natural world. El alma de la tierra, el alma de la montaña, el alma del árbol, el alma del agua. Tienes que aprender a conectarte con el alma de la naturaleza.
naturaleza. Because the natural world is not the dead world, it's the living world. Earth is alive. Porque el mundo natural no es un mundo muerto, es un mundo vivo. My friend Stephen Hardy has written a book called The Animate Earth. Mi amigo Stephen Hardy escribió un libro llamado La Tierra Animada. And James Lovelock has said Gaia is a living system. Y James Lovelock ha dicho, Gaia es un sistema vivo. So the soul of the earth and the spirit of the earth is not only a mystical vision, it is a scientific reality. Así que el alma de la tierra, el espíritu de la tierra, no es una visión científica, es una realidad. But you can connect with the soul of the earth only when you are able to connect with the soul of your own being. Pero solamente puedes conectarte con el alma de la tierra cuando estás conectado con el alma de tu ser. When we reduce ourselves with I am a Spanish or a Mallorcan or English or Hindu or Christian, we forget the connection with the soul. Cuando nos reducimos y decimos soy un español, soy un inglés, soy X nacionalidad, nos desconectamos del alma de la tierra. We get stuck in the external labels Nos quedamos atorados en una etiqueta externa and we forget who I am. y perdemos y olvidamos quiénes somos. So connecting with your deep self is connecting with the soul. Así que conectándote con tu ser profundo es conectarte con tu alma. Each and every human being has come to this earth, to this world, with a particular purpose. Cada ser humano ha venido a esta tierra con un propósito particular. And that the journey and the pilgrimage and the quest of life is to find what is the purpose of your existence in this world. Y la búsqueda y el viaje de esta vida es encontrar el propósito de tu vida. And when you are able to find yourself and who you are and what is the purpose of your life here, you are self-realized being. You are enlightened. Y cuando encuentras tu propósito, encuentras quién eres y lo que hay que hacer, entonces estás realizado, estás iluminado. Quite often we spend our lives denying ourselves. Muy a menudo pasamos la vida rechazándonos a nosotros mismos. We say, I'm not good enough, I can't do this, I can't do that. Decimos, yo no soy suficientemente bueno, yo no puedo hacer aquello, no puedo hacer esto. I'm very ordinary, I'm not very special, I'm very unimportant. Soy muy ordinario, no tengo nada de especial y no soy importante. So we are suffering on the one hand superiority complex over nature. Por un lado estamos sufriendo un complejo de superioridad sobre la naturaleza. And then we are suffering inferiority complex against ourselves. Y por otro lado sufrimos un complejo de inferioridad en contra de nosotros mismos. Nelson Mandela once asked, who are you to belittle yourself? Nelson Mandela dijo una vez, ¿quién eres tú para hacerte más pequeño, para aminorarte? Because you are the entire universe, a microcosm. Porque tú eres el universo entero, un macrocosmo. There is nothing in the universe which is not inside you. No hay nada en el universo que no esté dentro de ti. The earth, air, fire, water, sunshine, everything is in you. La tierra, el aire, el fuego, el sol, todo está dentro de ti. From the very first moment of the Big Bang, the entire evolution is represented in your body. Desde el primer momento del Big Bang, toda la evolución está representada en ti. And the millions of years of future to come is inside you. Y millones de años por venir están dentro de ti. The Buddha, the Beethoven, Tolstoy, Shakespeare, all the great artists, musicians, architects, they are all inside you. El Buda, el Tolstoy, todos estos grandes personajes, artistas, arquitectos, todos ellos están dentro de ti. Like William Blake, the English poet, said that in a grain of sand, the whole universe. In every human being, there is a whole universe. Como dijo el poeta inglés William Blake, dentro de un grano de arena o dentro de la arena se encuentra todo el universo, así como dentro de ti. In Aboriginal culture, they have two kinds of time, the clock time and the dream time. En la cultura aborígena tenían dos tipos de tiempos, el So- tiempo del reloj y el tiempo del sueño.
And when you, for example, when you come here for this day, you come in clock time at 9 o'clock. Por ejemplo, hoy, esta mañana que han venido con el tiempo del reloj a las 9. But that clock time is now finished. Pero ese tiempo del reloj ahora está extinguido. Now we are engaged in dream time. Ahora nos encontramos en el tiempo de los sueños. And we are dreaming about the universe. Y estamos soñando del universo. So we all should live clock time only a little and dream time. Por lo tanto, también necesitamos conectar con todas las religiones, con todos sus pensamientos y dejar de vivir una separación entre los pensamientos, aunque sean los más fanáticos, aunque se expresen de forma terrorista. Necesitamos conectar también con todos ellos y seguir y unirnos porque vivimos en una sensación de separación. I have written a small book called The Buddha and the Terrorist. He escrito un pequeño libro que se llama El Buda y el terrorista. And the Buddha, at the time of the Buddha, there was a murderer called Angulimala. En el tiempo del Buda existía un asesino llamado Angulimala. And when Buddha heard from his disciple called Nandini that there is this terrible terrorist killing people, Buddha said, I must go and meet him. Y cuando Buda escuchó a través de su discípulo que existía este asesino terrible, lo que dijo Buda es que debo de ir a conocerlo. And his disciple Nandini said, oh Lord, don't go there. He is murderer, he will kill you. Y Nandini, su discípulo, dijo, no vayas ahí que te matará. So Buddha said, I don't just go and meet my friends, I meet everybody, and especially those who are in great difficulty. Así que Buda dijo, no solamente voy a conocer o encontrarme con mis amigos, sino que me encuentro con todos, especialmente con aquellos que están en gran dificultad. And this murderer, this terrorist, is in great difficulty. Y este asesino, este terrorista, está en gran dificultad. So he goes. Against the advice of all his disciples, and especially Nandini, Buddha goes in the forest to look for him and search him and find him out. Y en contra de todos los consejos de sus discípulos, especialmente de Nandini, Buda va adentro en el bosque a encontrar a este asesino. And when Buddha is coming, looking for Angulimala, and Angulimala see him. So Angulimala says, oh yes, today I'm going to kill this man. Y así cuando se están por acercarse, por encontrarse el Buda y Angulimala se dice a sí mismo, muy bien, este día voy a matar a este hombre. But then when Buddha sees Angulimala from far away, he calls him, say, Angulimala, Angulimala, where are you? Pero cuando Buda lo ve de lejos, Buda lo que hace es decir, Angulimala, ¿dónde estás? So Angulimala is surprised, said, why somebody is calling me? Don't they know that I'm going to kill him? Y Angulimala se sorprende, se dice así, que no sabe que lo voy a matar, ¿por qué me está buscando? So he says to Buddha, don't you know I'm going to kill you without blinking an eye? Entonces le dice el Buda, ¿qué no sabes que te voy a matar en un cerrar de ojos? So Buddha said, yes, Angulimala, I know you are going to kill me without blinking an eye. But do you know who I am? I am the Buddha. I can die without blinking an eye. Y dijo Buda, sí, Angulimala, yo sé que tú me matarás en un parpadear, pero tú no sabes quién soy. Yo soy el Buda y puedo morir en un parpadeo. But I want to talk with you. Pero yo quiero hablar contigo. I'm your friend. Yo soy tu amigo. Angulimala says, I have no friends. I have forsaken all friends. Everybody is my enemy. Angulimala dice, yo no tengo amigos. Yo he dejado todos los amigos. Todo el mundo es mi enemigo. Buddha says, but you don't know. You don't know that you have friends. I am your friend. This is why I've come for you, to meet you today. I know you are going to kill me, still I've come to meet you. Pero Buda dice, tú no sabes que tienes amigos, yo soy tu amigo, por eso he venido aquí a buscarte, y yo sé que vas a matarme, pero vengo aquí a encontrarme contigo. Can you imagine Mr. Bush going to meet Osama bin Laden? Puede imaginarse al señor Bush y encontrarse con Osama bin Laden. So we need to go to people who are in great difficulty. That's where our society is. And we have to create a society where every human being is respected. Y así que tenemos que encontrarnos
con la gente que tiene una gran necesidad. Ahí es donde se encuentra la sociedad. This is very hard, very, very hard to think that you can respect a criminal, you can respect a murderer, you can respect a prisoner. This is very hard in our heart to think. Es un pensamiento difícil que podamos respetar a un criminal, a un asesino. Es difícil de pensar en nuestro corazón. But this is where the spiritual challenge lies. Pero aquí es donde se encuentra el reto espiritual. It is very good to be friendly with nice people. Es muy bueno ser amistoso con gente buena. It is very easy to love your beloved. Es muy fácil amar a los amados. But can you love your enemy? Pero puedes amar a tu enemigo. This is the spiritual challenge, the spiritual question we all have to ask. Este es el reto espiritual. Es la pregunta espiritual que todos debemos preguntar. So, soil, soul, and society is the trinity of our age, holistic age. Así que tierra, alma y sociedad es la trinidad holística de nuestra era. And when we are able to love nature, we are able to love ourselves, and we are able to love all our fellow human beings without any discrimination, then we have a holistic worldview. Y cuando somos capaces de amar a la naturaleza, somos capaces de amarnos a nosotros mismos y somos capaces de amar a todos los seres en este planeta, entonces tenemos una visión holística. Of course, there is a little place for fear, because we human beings have a little place for fear. Because there's a sentiment, we all have a bit of fear. Claro que encontramos un espacio, un pequeño lugar de temor, que todo ser humano tiene este lugar en su corazón. But the fear should not be the main menu of the dinner. Pero el temor no debe ser el menú principal de la cena. But at the moment in our society, the main menu in the restaurant is fear. Pero en cada momento de nuestra sociedad, el menú principal del restaurante es el temor. When you sit at the table, you have a little bit of salt on a little pot. Cuando nos sentamos en la mesa encontramos un poco, una cantidad pequeña de And a sal, little bit of chili powder. un poco de un polvo de chile. But the majority of the food is bread and fruit and juice and vegetables and good things. Pero la mayoría de los alimentos son pan, vegetales, cosas muy buenas. So if a little bit of fear is fine, but at this moment in our society, fear is institutionalized. Fear is the main driving force of all our policies. Un poco de temor está bien, solo que en nuestra sociedad actual el temor está institucionalizado. Es el contenido principal de nuestras políticas. And that's why we have environmental crisis, spiritual crisis, and social Y crisis. por eso es que tenemos una crisis ambiental, una crisis social y una crisis espiritual. So the answer to fear is trust. Así que la respuesta al temor es la confianza. And trust even when you don't know what is going to happen. Y confiar aunque no sepas lo que va a ocurrir. When I was a young man of 25, Cuando era un joven de 25, one morning I was reading a newspaper. estaba leyendo una mañana el periódico. I was sitting in a coffee house drinking coffee. Me sentaba en un café tomándome un café. And I read in this newspaper, I read a news that one philosopher in England, 90-year-old, Bertrand Russell, was put in jail. Leía que un filósofo de 90 años, Sr. Russell, estaba siendo encarcelado. So I read further, I said, why? Because he was protesting against the nuclear weapons. Y seguí leyendo y me preguntaba por qué. Y el por qué era porque estaba protestando en contra del armamento nuclear. I was with a friend, Y me encontraba con un amigo. and I said to my friend, look, Mañana, here is a man of 90. Y le decía a mi amigo, mira, aquí hay un hombre de 90, He's a Nobel Prize winner, un ganador del premio Nobel, and he is going to jail for peace in the world. y está yendo a la cárcel por la paz del mundo. What are we doing? We are sitting here drinking coffee. ¿Qué estamos haciendo aquí sentados tomando un café? So then and there, we decided to walk for peace Y en ese momento decidimos andar y caminar por la paz. and walk to Moscow, from India to Moscow, Paris, London, Washington, D.C. Y caminar de la India a Moscú, a París, a Washington D.C. And walk
all the way. y caminar todo el camino. Then we went to see our teacher, Vinoba Bhave. Entonces vimos a nuestro maestro Benoba Howard. Bhave. And Vinoba said, the root of war is fear. Y él decía que la raíz de la guerra es el temor. And root of peace is trust. Y la raíz de la paz es la confianza. And if you really have trust in your heart and you are true peace pilgrim, go without any money in your pockets. Y si realmente tienes a la paz en el corazón y eres un peregrino de la paz, anda sin dinero en tu bolsa. I said, any money? Sin dinero. Sometimes we might need a cup of tea. Si queremos una taza de té, Sometimes we might need to write a postcard to you. tal vez necesitamos mandarle una postal. He said, no money at all. Dijo, ningún dinero. Because if you have money, you are tired after walking, you go and sleep in a bed and breakfast or a guest house, you eat in a restaurant, you meet nobody. Porque si tienes dinero y te encuentras cansado, entonces te metes a un hostal y descansas y no te encuentras con nadie. But when you have no money, you will be forced to find someone who is hospitable to give you food and bed for the night. Porque cuando no tienes dinero, te encontrarás con esa necesidad de buscar a alguien que te ofrezca casa y alimento por la noche. And you have to trust that somebody will do it. Y tienes que confiar que alguien lo hará. We were amazed that Vinoba should give us such difficult advice. Nos asombramos que nuestro maestro nos diera un consejo tan difícil. But he was our guru. Pero era nuestro guru. And we have to accept the guru's advice. Tenemos que aceptar el consejo de nuestro guru. Either you have guru or you have no guru. ¿No tienes guru o no tienes guru? You cannot pick and choose the advice of the guru. No puedes escoger y decidir cuál es el buen consejo del guru. So we said, okay, we will go without any money. Muy bien, así que iremos sin dinero. Then we walked through India and came to the border of Pakistan. Caminamos a través de la India y llegamos a la frontera con Pakistán. And on the border of Pakistan, many of my friends and my family and our friends, they all came to say goodbye. Y allí en la frontera de Pakistán, muchos de nuestros amigos y familia se reunieron para despedirnos. And one of my friends said, Satish, aren't you crazy? Uno de mis amigos me dijo, Satish, ¿no estás loco? You are going to Pakistan, which is our enemy country. Vas a ir a Pakistán, que es un país enemigo para nosotros. We had 3 wars between India and Pakistan. Hemos tenido 3 guerras entre India y Pakistán. You are a Hindu or a Jain, and they are Muslims. Por un lado son hindúes y por otro lado son musulmanes. Must take some money with you. Debes llevar algo de dinero. I said, no. Guru's advice is no. Dije, no, el consejo del guru es que no llevara dinero. Then he said, all right, I have brought you some food. At least you should take some parcels of food with you so that for few days, while you are looking around, finding some people to help you, you have something to eat. Y dijo entonces, bueno, debes llevarte comida, he traído un poco de comida para que por lo menos en los siguientes días tengas algo que comer. I looked at these parcels of food. Y observé la comida que me ha traído. I thought for a minute. Pensé por un minuto. There was a critical minute. Fue un minuto crítico. Then I said to my friend, no. Le dije a mi amigo, no. These parcels of food are not parcels of food. They are parcels of mistrust. Estas piezas de alimento, este alimento no es alimento, son más bien piezas de falta de confianza. What am I going to say, my Pakistani friends? That I did not believe that you will feed me or not, so I brought my food, all the way from India. ¿Qué les diré a mis amigos pakistaníes? Creerán ellos que yo no creía en que ellos me alimentarían y me cuidarían, por lo tanto me traje comida desde la India. He was in tears. My friend was in tears. Entonces mi amigo quebró en llanto And he gave me a big hug. y me dio un gran abrazo. I said, why are you so worried? Le dije, ¿por qué tienes tanta preocupación? He said, Satish, I don't know if I will ever see you again. Y me dijo, Satish, yo no sé si te volveré a ver. Because you are going without money to this
Pakistan and Russia and Europe and America, what will happen to you? Porque te vas sin dinero a este lugar, a Pakistán, Rusia, Europa, América, ¿qué pasará contigo? I said, if you don't see me again, if I die on the way to peace, making peace, that's the best death. Yo dije, si no me ves de nuevo, si me muero en el camino a la paz, el camino a la paz es la mejor muerte. Death is welcome. Es esta bienvenida. No fear of death. No hay temor por la muerte. But I cannot take money with me. Pero no puedo llevar dinero. But this is the advice of the Guru. Este es el consejo del Guru. So I went into Pakistan. Así que fui hacia Pakistán. And as I entered in the border, there was a miracle. Y como entré, como pasé la frontera, se dio un milagro. Miracles can happen if you have no money. Los milagros pueden ocurrir si no tienes dinero. Money and miracles don't go together. El dinero y los milagros no van juntos. So when I entered, I heard somebody calling my name. Y cuando entré, cuando pasé la frontera, escuché a alguien decir mi nombre. Say, are you Satish and Mañana who are going to Moscow, Washington for peace? Decía la voz, ¿eres tú, Satish y Mañana, quien van a Moscú por la paz? I was surprised. I said, yes, I am. But who are you? Me sorprendí y dije, sí, lo soy, pero ¿tú quién eres? Because I don't know anybody in Pakistan. I have written to nobody. I have no contact, and you know my name. Porque yo no conozco a nadie en Pakistán, no le he escrito a nadie, no le he llamado a nadie, y tú sabes mi nombre. He said, yes, but your news has traveled. I got the news that there are 2 Indians going for peace in the world. Sí, pero las noticias han viajado y escuché las noticias que venían 2 personas de la India viajando por el mundo por la paz. Like I read news about Bertrand Russell, he read about me. Así como él leyó la noticia, como yo leí las noticias de Bertrand Russell, él leyó acerca de mí. And when he read, he said, I'm for peace. I want to go and meet these Indians. Y cuando lo leyó, dijo, yo estoy por la paz, por lo tanto yo quiero ir a conocerlos. And he said to me that this India, Pakistan, Hindu, Muslim fighting wars, all nonsense. We are one people. Y me dijo, esto entre India y Pakistán, todo esto es tontería. Somos solo una persona, una gente, una misma gente. 5 minutes ago, my friend was saying that you are going to an enemy country. Hace 5 minutos, mi amigo decía que iría a un país enemigo. And 5 minutes later, I'm face to face this Pakistani Muslim enemy. Y 5 minutos después me encuentro cara a cara con un enemigo pakistaní y musulmán. So I said to my friend, who was walking with me, say, if we come here as Indians, we meet Pakistanis. Así que le dije a mi amigo, si venimos aquí como hindúes, entonces encontraremos a pakistaníes. If we come as Hindus, we meet Muslims. Si venimos como hindúes, entonces encontraremos a musulmanes. But if we come as human beings, we meet human beings. Pero si venimos como seres humanos, encontraremos a seres humanos. So from today, we are not Indians, we are not Hindus, we are not this, that or the other. We are just human beings. Desde hoy no somos de la India, no somos hindús, no somos nada diferentes, somos seres humanos. So with that trust, I was able to go for 2.5 years, 8,000 miles, through all cultures, all religions, rich, poor, communist, capitalist, everybody. And I survived. Y desde ese lugar pude andar por 2 años y medio, más de 8.000 millas, entre países ricos, pobres, capitalistas, socialistas, de todo tipo de política, y he sobrevivido. And even if I had not survived, if I died, I would have been happy. Y aunque no haya sobrevivido y hubiera muerto, hubiera sido feliz. Sometimes I did not get food. A veces no tuve comida. But at that time I said, this is God's gift for fasting. Pero en ese momento decía, este es el regalo de Dios por el ayuno. So that moment became not a problem, but an opportunity to fast. Así que en ese momento no se convirtió en un problema, sino una oportunidad para hacer ayuno. Sometimes we did not get shelter. A veces no recibimos ningún tipo de refugio. That was also a gift, an opportunity to sleep under the stars. Y ese también fue un regalo y una oportunidad de dormir debajo de las estrellas. So
hardship, difficulty, they are necessary. Así que las dificultades son necesarias. In Indian language, we call it tapas. En el lenguaje de la India decimos tapas. This is not the tapas of the Spanish tapas. Estas son las tapas españolas de comida. That tapas means going through the fire, the heat, Tapas quiere decir ir a través del fuego, del calor, to purify your soul para purificar al alma, and purify your spirit. para purificar al espíritu. And so, difficulty is no problem. Así que las dificultades no son ningún problema. It's the love in your heart, the trust in your heart, which is the treasure, which is the greatest wealth that you have. Es el amor en tu corazón, el mayor tesoro y mayor riqueza que tienes. So, soul, and society are based on the foundation, or built on the foundation of the trust. Así que la tierra, alma y sociedad están sobre la fundación de la confianza. There was an English woman mystic called St. Julian of Norwich. Había una mujer mística Yeah, de St. Julian of Norwich. de Norwich. Yeah. And she wrote a very beautiful, she was a mystic, she wrote a very beautiful sentence called, "All shall be well, all manners of things shall be well." Y ella, como mística, escribió una oración y decía, todo estará bien, todas las formas de ser están bien. So this is trust. Esta es la confianza. And when you have a trust, you surrender your ego. Cuando tienes confianza, rindes y permites que tu ego se rinda. And you trust the process of the universe. Y confías en el proceso del universo. You trust the sun will shine. Confías de que el sol brillará. You trust that the earth will give food. Confías de que la tierra dará alimento. And you trust that all human beings are loving and caring and they will give you hospitality. Y confías de que todos los seres humanos tienen amor y cuidan de uno y te darán todo tipo de hospitalidad. And if sometimes rain comes and sunshine does not come, or earthquake comes, or drought comes, or famine comes, or some people don't give you hospitality, even that is process of the universe. Y aunque a veces venga la lluvia, o venga una gran tormenta, o venga un terremoto, o venga la hambruna, o vengan estas cosas, estos desastres, esto demuestra la grandeza del universo. The Western civilization is suffering from a collective ego. La civilización occidental sufre de un ego colectivo. And this collective ego says that we can control the universe, the process of the universe. Y este ego colectivo dice que nosotros podemos controlar el proceso del universo. We can defeat death, we can defeat famine, we can defeat drought, we can defeat all the things we don't like. Podemos vencer la muerte, podemos vencer la hambruna, podemos vencer todo lo que existe en la vida. But I want ecological humility. Pero yo quiero humildad ecológica. And ecological humility is to learn how to live in the process of the universe. Y humildad ecológica es aprender a vivir dentro del proceso del universo. And how to complement the opposing forces and bring them together. Y cómo complementar las fuerzas opuestas y reunirlas. And when we are able to respect the process of the universe, we are joyful and happy. Y cuando somos capaces de respetar el proceso del universo, entonces estamos llenos de júbilo y felicidad. Because there is no burden on our shoulders to put the universe right. Porque entonces no hay ningún peso en nuestros hombros para hacer correcto al universo. At the moment, the Western civilization has taken this burden upon itself to put the universe right. Y por ahora, la civilización occidental ha tenido este peso sobre sus hombros para corregir al universo. We are too busy organizing the universe. Estamos muy ocupados organizando el universo. So I'm saying, slow down. Así que lo que digo es, más despacio. Don't worry about the organization of the universe. No te preocupes por la organización del universo. Nature is fine as it is. La naturaleza está bien como está. She knows the way. Ella conoce el camino. Just observe. Solo observa. Just understand. Solo entiende. And then live in it. Y después vive con ello. And enjoy it. Y disfrútalo. This is the soil, soul, and society. Esto es la tierra,
alma y sociedad. Thank you very much. Muchas gracias. We are going to take a break Vamos a tomar un descanso and for tea or some drinks. para beber algo y un té. And then in half an hour we come back. En media hora regresamos. And then there will be time for questions. Entonces tendremos tiempo para preguntar. So during this tea time, please think of some questions. Así que durante este tiempo de descanso piensen en sus preguntas. Also, this is an opportunity to make new contacts. También esta es una buena oportunidad para hacer nuevos contactos. Please try to meet one person you have not met before. Por favor, intenta conocer a una persona que no conoces. Because it's a time to make new friends. Es un momento para hacer nuevos amigos. Then we will have some lunch break. Luego tendremos un descanso. And after lunch, Guillaume is going to show us his beautiful garden. Y después de comer, Guillermo nos mostrará su hermoso jardín. He is practicing this beautiful permaculture, Fukuoka, natural garden, organic garden. Él practica o pone en práctica la Fukuoka y tiene un jardín botánico hermoso. Then we are going to divide this group into 4 groups. Después dividiremos al grupo en 4. And in groups, you also know each other and make some networking, introduce each other, and prepare some questions. 2 questions. Each group prepare 2 questions. Y así en grupos se contactarán, se encontrarán y harán un network y generarán entre el grupo 2 preguntas. And then you come back at about 5 o'clock with 2 questions, and each group asks those 2 questions. Y después, como a las 5, regresarán para que cada grupo haga sus 2 preguntas. And emerging from those questions, there will be discussions and dialogue. Y a partir de esas preguntas habrá discusión y diálogo. So this is the pattern of the day. Este será el orden patrón del día. And so enjoy your day. It's a beautiful place and a beautiful, beautiful weather. Así que disfruten de su día, es un lugar hermoso y un clima fabuloso. Thank you. Para preguntas, When you ask question if you speak English, then please ask your question in English and translate it in Spanish. If you ask your question in Spanish, no problem. Please don't be shy. Ask in Spanish. cuando hagan preguntas, en caso de que puedan hablar inglés y quieren, pueden hacer su pregunta en inglés, pero al mismo tiempo traducirla al español. O si no, en español está perfecto, no sean tímidos. Yeah. And my daughter will translate from Spanish into English, and my friend will translate my answer from English to Spanish. En caso que la pregunta sea en español, Maya hará la traducción del español a inglés para Satish y yo responderé en español. So please. I have a question. Yes. Hi. I just wanted to know the friend with the one you went all through this long Yeah. travel. Is he still doing things with you, or Okay. what did he do? And what do you think that did he go all the way with you? And what do you think if he went with you? Which was the power to be both together, Yeah. or doing it alone? Yeah. Do you want to say in Spanish? Sí, le he preguntado que su amigo con el que fue, que si él ha seguido haciendo cosas con él, que qué es lo que hace ahora, y que si él piensa que en ese camino se lo hicieron todos juntos o si en algún momento se separaron, y que si lo hubieran hecho solos, que cuál podía haber sido su experiencia, si había diferencia entre haberlo hecho juntos o haberlo hecho solos. Creo que todo eso. We practiced deeply walking together. Practicamos de una manera profunda el caminar juntos. And our guru's teaching was never to quarrel
or antagonize each other. Y la enseñanza del gurú, su consejo fue nunca antagonizar, nunca estar en contra del otro y entrar en conflicto. We did not succeed 100%, No tuvimos el 100% de éxito, but more or less for 2.5 years we walked together and we worked together. pero más o menos por 2 años y medio trabajamos juntos y caminamos juntos And we remained friends. y permanecimos amigos. Then my friend decided to stay in India and work in the peace movement. Entonces mi amigo decidió quedarse en la India y trabajar en el movimiento de la paz. And I met somebody called E.F. Schumacher, Y conocí entonces a alguien llamado E.F. Schumacher, and he wrote a very beautiful book called Small is Beautiful. y él escribió un hermoso libro llamado Lo pequeño es hermoso. And in the end, he persuaded me to stay in England and edit Resurgence magazine. Y finalmente él me convenció de que me permaneciera en Inglaterra y editar su revista. So he said, Schumacher said, that there are many Gandhians in India. We need one in England. Y Schumacher dijo, hay muchos seguidores de Gandhi en la India, necesitamos uno en Inglaterra. And so my wife June and I have been editing Resurgence for 33 years. Así que mi esposa y yo hemos estado editando por 23 años. And my friend had been working in India in the peace movement for the last 35 years. Y mi amigo ha estado trabajando en la India por sus últimos 35 años dentro de los movimientos de la paz. He lives in South India. Él vive en el sur de la India. When I go to India, I am mostly in the north. Cuando voy a la India estoy principalmente en el norte. So we don't see each other very often. Así que no nos vemos muy a menudo. But we are still in good terms. Pero seguimos en buenas condiciones. And Resurgence magazine is now for 40 years old. Ahora la revista Resurgence tiene 40 años de... We just celebrated 40th anniversary in Oxford. Hemos celebrado su aniversario número 40 en Oxford. And Guillaume and Gustavo and Techu came to join the celebration. Y Guillem y Gustavo y Techo nos han venido con nosotros a celebrar. And my friend in India supports the work of Resurgence. He has full support. Y mi amigo en la India apoya completamente este trabajo. And so my work is now mainly with Resurgence magazine and Schumacher College. Y principalmente mi trabajo es entonces con la revista y el colegio Schumacher. There are some copies of Resurgence here. You can look at it. Hay que encontrar algunas copias de la revista. This is the magazine which tries to integrate spirituality, ecology, and social justice. Y esta revista intenta integrar la espiritualidad, la ecología y justicia social. Soil, soul, and society. Tierra, alma y sociedad. But we are good friends. Pero somos buenos amigos. Yes, please. Hello. Can I talk about your work in the Schumacher School and... Established in 1991. El colegio Schumacher fue establecido en 1991. We called it Schumacher College because Le llamamos colegio Schumacher porque Schumacher was the first British economist who wrote the essay called Buddhist Economics. Schumacher fue el primer economista inglés que escribió un artículo, un ensayo, gracias, llamado Economía Budista. And so there's only one economist that I know who dared to put those two words together. Es el único economista que se atrevió a poner esas dos palabras juntas. So economics without spiritual principles is not good economics. La economía sin principios espirituales no es buena economía. And spirituality, which does not address the day-to-day questions and problems of society, economic problems and social problems, then spirituality is no good. Y la espiritualidad que no se acerca a las cuestiones del día con día, a la economía, al bienestar humano, no es buena espiritualidad. So the purpose of Schumacher College is to bring spiritual and world
together. Así que el propósito del colegio Schumacher es unificar el mundo y la espiritualidad. But the lifestyle of Schumacher College is learning and living integrated. El estilo de vida del colegio Schumacher es aprender y integrar en la vida. So we have vegetarian food, which is cooked by the participants and the staff themselves. There are no special cooks. Tenemos comida vegetariana que es preparada, cocinada por los mismos participantes. No tenemos cocineros. We offer opportunity to some of the greatest ecological and spiritual teachers in the world. Ofrecemos la oportunidad de compartir con los mejores o los mayores maestros y instructores de la ecología en el mundo. The first course we started was led by James Lovelock about Gaia theory. El primer curso fue llevado por James Lovelock acerca de la teoría Gaia. Because everybody says that we have to believe in science, but what kind of science? Porque todos dicen que tenemos que creer en la ciencia, pero ¿qué tipo de ciencia? There are two kinds of science: Hay dos tipos de ciencia: holistic science and reductionist science. ciencia holística o ciencia reduccionista. So at Schumacher College, we teach holistic science. Y en el colegio Schumacher enseñamos la ciencia holística. And you can come for 1 year, a full year course, and have a master in holistic science degree. Y puedes venir por un curso de un año completo y obtener una maestría de ciencia holística. Then people say about economics. The economics is very important, but what kind of economics? Y la gente dice que la economía es muy importante, pero ¿qué tipo de economía? Economics should be ecological economics. La economía debe ser una economía ecológica. Ecos means home. Ecos significa hogar. So ecology means knowledge of the home. Y ecología significa conocimiento del hogar. Economy means management of the home. Economía significa administración del hogar. How can you manage home if you don't know your home? ¿Cómo puedes administrar tu hogar si no la conoces? And so economy is subtext. Subtext meaning subservient, serving the ecology. La economía es un subtexto que puede significar el servir, es un instrumento que sirve a la ecología. So we teach ecological economics. Entonces enseñamos la economía ecológica. And Fritjof Capra is one of our regular teachers. Por ejemplo, Fritjof Capra es uno de los maestros principales. We have deep ecology teaching, and Arnie Ness was our regular teacher when he was able to teach. Y tenemos enseñanzas de ecología profunda y Inés fue uno de nuestros maestros entonces. And Vandana Shiva, who is coming tomorrow, she is one of our regular teachers. Y Vandana Shiva es una de nuestras maestras principales. And now Vandana Shiva has started a college in India, which is similar to Schumacher College. Ahora Vandana Shiva ha iniciado una universidad o un colegio similar en la India. So if you would like to know more about the college, you can visit college website. Así que si deseas conocer un poco más acerca de la escuela, puedes visitar el sitio web de ello. And please come and do a course at Schumacher College. You are invited. Y por favor ven y haz un curso en el colegio Schumacher, estás invitado. And you will enjoy it. It's a very inspiring college. Y lo disfrutarás, es un colegio, una escuela muy inspirante. In the last 16 years, nearly 2,000 people have come and studied at Schumacher College. En los últimos 16 años aproximadamente 2.000 personas han venido a estudiar al colegio. And about 50 or 60 people have taken master's degree. Y aproximadamente 50 o 60 personas han tomado o han recibido la maestría. Yes. Es la opinión que tiene sobre las ecoescuelas y la aplicación de la educación para el desarrollo sostenible en educación infantil y educación primaria. What opinion do you have about eco-schools and what do you think about development of education, primary and secondary level? Yes. Our education system at the moment is very ecologically illiterate. Nuestro sistema educativo en el presente es muy ignorante con respecto a la ecología. Our children can recognize corporate logos more easily
then they can recognize the names of the trees. Nuestros hijos o nuestros niños son capaces de reconocer los logos corporativos más fácilmente que los tipos de árboles. Therefore, there is a big movement in the United States, in California, run by Fritjof Capra, called eco-literacy movement. Por lo tanto, existe en los Estados Unidos, en California, un movimiento guiado por Fritjof Capra que se llama Literacy. Alfabetización de la ecología. Yeah. And so I also started a school in my village in England. También inicié una escuela en el pueblo donde yo radico, en Inglaterra. And I called it the small school. Y le llamo la escuela pequeña. Because you cannot have good education if it's a too large school. 2,000 children in one school. That's too large. Porque no puedes tener una buena educación en una escuela enorme como de 2,000 estudiantes. Es demasiado grande. So, educational eco-education should be based in direct experience of nature. Así que la ecoeducación debe estar basado en una experiencia directa con la naturaleza. At least one day a week, children should go out in nature without pen, paper, camera, anything, but just to understand and observe nature. Los niños deberían de salir por lo menos un día a la semana sin boli, sin papel para escribir, sin una cámara, simplemente para tener una experiencia directa con la naturaleza. And when children have experience of nature, then they will be able to love nature. Y cuando los niños han tenido una experiencia de la naturaleza, serán capaces de amar a la naturaleza. And when children love nature, they will protect nature. They will not destroy nature. Y cuando ellos aman la naturaleza, la protegerán, no la destruirán. At the moment, our children are afraid of nature. Ahora, en el momento, por ahora, nuestros niños tienen miedo de la naturaleza. And parents and teachers will say, oh, don't climb the tree, you might fall down. Y los padres y los maestros le dicen, no subas al árbol porque te caerás. Or don't go out, it's raining. O no salgas porque está lloviendo. Or it's snow, don't go out. O está nevando, no salgas. But this is fear. Pero esto es temor. Rain is beautiful. La lluvia es hermosa. The snow is wonderful. La nieve es maravillosa. My wife and I, sometimes when it snows, we go out to walk. Mi esposa y yo a veces cuando nieva salimos a caminar. So do not fear nature. Así que no temas la naturaleza. That should be the teaching in every school. Esa debe ser la enseñanza en cada escuela. So there is a lot of movement in Europe. There are many schools where they are taking children in forests. They are called forest schools. Ahora en Europa se encuentra un movimiento que están llevando una tendencia de llevar a los chicos a menudo a los bosques. Particularly in Norway and other Scandinavian countries, there is a movement for forest schools. Particularmente en Noruega, en otros países escandinavos, hay ese movimiento de acercamiento a la naturaleza. But we need to influence the mainstream schools, and every school should have adopt this principle that one day a week children go out and learn from the teachers of nature as teacher and not classroom teacher. Pero necesitamos entonces influenciar a la corriente educativa hacia esa dirección en que deben de exponer a los niños a la naturaleza por lo menos una vez a la semana. The other part of eco-education is that children should learn to make things. La otra parte de la ecoeducación es que los niños deben aprender a hacer cosas. Only academic education is not eco-education. La educación académica no es educación, no es ecoeducación. You should be able to grow food. Deben ser capaces de crecer, cultivar alimentos. You should be able to cook food. Deben de ser capaces de cocinar alimentos. You should be able to build a house. Capaces de construir una casa. You should be able to make pots or chairs or furniture. Capaces de hacer ollas de cerámica o muebles. So making, because we are not just consumers, we are makers. Es hacer, porque no solamente somos consumidores, somos hacedores, creadores. So this making is a missing element in our mainstream education. Así que este hacer es un elemento que está perdido en nuestra corriente educativa. Education has become too academic, just books and computers and figures and ideas, but nothing concrete, nothing real.
La educación se ha vuelto demasiado intelectual, solamente son figuras, son conceptos, son libros, pero no hay nada concreto, nada real. Because we are dependent too much on factory-made things, Porque estamos dependientes en cosas fabricadas en una factoría, mass-produced. producidas en masa. So, eco-education movement emphasizes the creativity of children. La ecoeducación enfatiza la creatividad de la gente, de los niños. And creativity not in just some sort of decorative design or decorative art, but creativity through everyday useful things. Y creatividad no solamente en arte decorativo o algo que decore, sino también en algo que sea de uso, de provecho en la vida diaria. My mother used to say, don't make anything which is not beautiful, useful, and durable at the same time. Mi madre solía decir, no hagas nada que no sea hermoso, de provecho y durable, todo al mismo tiempo. Once my mother made embroidered. Once my mother made a shawl embroidered with mirrors on it. Mirrors. Mirrors. Una vez mi madre preparó un chal tejido, bordado y tenía espejos bordados. And she gave the shawl to my sister. Y ella le dio el chal a mi hermana. And my sister said, Mother, this is very beautiful, thank you. I want to put it on the wall because it's so beautiful. I don't want to spoil it. Mi hermana dijo, esto es muy hermoso, es hermoso y quiero ponerlo en la pared, no quiero que se eche a perder y quiero conservarlo. My mother said, no, I did not make it for the wall, I made it for the body. Wear it. Mi madre dijo, no, yo no lo hice para la pared, lo hice para tu cuerpo, úsalo. When you start to put beautiful things on the wall, you start to put ugly things on your body. Empiezas a colocar cosas bonitas en la pared, empiezas a usar o colocar cosas feas en tu cuerpo. So this is the true eco-education, where you know how to make things and make things which are everyday use and they are beautiful. Esta es la verdadera ecoeducación, donde haces cosas que son hermosas, que son utilizadas todos los días. So in the small school, when we started, where Maya went, every day children cook their own lunch and serve to the whole community of the school, teachers, parents, children, guests, everybody eat food prepared by the children. Y en mi escuela, la pequeña escuela donde participó Maya, los mismos estudiantes preparaban la comida para todas las personas, todo el personal, toda la gente que estaba en ese momento en la escuela. And when we had our 40th anniversary of resurgence, there were 600 people and the small school children prepared the lunch for all 600 people. Y cuando tuvimos el aniversario de 40 años de la universidad del colegio, había más de 600 personas participando en este aniversario. Guillaume, how was the food? Y los niños de la escuela pequeña prepararon la comida para todos. Yeah, absolutely delicious. Y la comida estaba deliciosa. So that's eco-education. Eso es ecoeducación. Next question. Siguiente pregunta. Yes, please. Well, my English is helpful, and then You can speak Spanish is fine. She will translate. bueno, leí en algún sitio que la tierra Gaia, como ser vivo que es, nos reconoce a cada uno de nosotros y que nos ama. ¿Qué opina usted de esto? He's read somewhere that Gaia, as a living being, recognizes and knows all of us as individuals. Yeah. What do you think about him? I think this is true. Creo que es verdad. Yo creo que es verdad. When there was a scientific experiment in Russia, Hubo un experimento científico en Rusia and there were two gardens, one there and one in far away in another corner of the field. en este experimento era de dos jardines que se encontraban en diferentes lugares, lejos uno del otro. And in one garden, the plants were playing music, and the other garden, no music. Y en un jardín se les ofrecía a las plantas música y en el otro jardín no. And the plants which were grown with music
flourished dramatically better than the plants which did not have music. Las plantas que tenían música, en el jardín que tenían decidida música, crecieron de una forma maravillosa, mientras que el otro jardín no. Yeah. So this is a kind of scientifically we know that they have even understanding of the human music. Y este es un experimento científico que demuestra que hasta las plantas tenían cierto entendimiento humano acerca de la música. But when we say the trees knows us, trees have their own way of knowing. They don't know as humans know, they know as trees know. Pero cuando decimos que los árboles nos conocen, no quiere decir que ellos nos conozcan de la manera que los seres humanos conocen uno al otro, sino que ellos nos conocen a su manera. Like birds sing, but birds don't sing as humans sing, but birds sing as birds sing. Como las aves que cantan, ellos no cantan como los humanos cantan, sino que las aves cantan como las aves cantan. So we should not judge the knowledge of nature on human criteria. We should understand that nature has its own way of knowing. Por lo tanto, no debemos de juzgar de que la naturaleza sabe desde un punto de vista o criterio similar al humano, sino que la naturaleza tiene su forma de saber. So nature is not only alive, nature is intelligent. Así que la naturaleza no solo está viva, sino que la naturaleza es inteligente. And for example, an acorn knows how to be an oak tree, and it will never forget. It will never become an apple tree. It will always be an oak tree. But it remembers. It has a memory. It has intelligence. Por ejemplo, la piña de un árbol sabe exactamente cómo convertirse en un roble y sabe cómo no hacer, o sea, no se convertirá en un árbol de manzana. Sabe perfectamente cómo ser. Because the divine, what you call God or divine, the sacred divine, is present everywhere. Porque lo divino, lo que llaman Dios, lo divino, lo sagrado, está presente en todo. In the Upanishad, in Indian philosophy, Upanishad says, Isha Vashyamidam Sarvam, which means everything, a blade of grass, every genes, every atom, everything is imbibed by the divine spirit. En la filosofía de la India, en los Upanishads, se comenta que todo está permeado por el Espíritu Divino. And therefore, we need to be humble and understand the language of nature rather than think that if nature does not behave like humans, then it's unintelligent. Por lo tanto, debemos de tener la humildad para saber que la naturaleza es inteligente y que debemos abandonar el intento de cambiar a la naturaleza creyendo que no tiene ninguna inteligencia. Sí, en un libro que se llama La vida secreta de las plantas, dice que las plantas sabían cuando venía su dueño y si se le decía que se iban a curar, se iban a cortar, se morían de miedo. There's a book called The Secret Life of Plants, in which it says the plants know when their owners are coming. And if somebody says that they're going to kill or cut the plant dies of fear. In Africa, when the African tribal people, when they cut the trees, if they need to cut the trees, first of all, they ask for its forgiveness. En África, las tradiciones tribales, cuando las personas de esa tradición necesitan cortar algún árbol, antes de hacerlo, le piden perdón. And then they will hold the axe away from the tree. Y entonces ellos mantendrían el hacha de una dirección alejada del árbol. So that tree is not afraid of the axe. Para que el árbol no tuviera temor del hacha. And then very gently, quickly, as quick as possible, suddenly they will cut it. De una forma muy gentil, pero rápida, cortaban entonces el árbol. So to reduce the fear. Y eso para reducir. And then they will ask for forgiveness. Y entonces otra vez perdían perdón. And say gratitude and thanks for giving your body to build my house. Y ofrecíanle su gratitud por ofrecer su cuerpo
para construir su casa. So that means that African culture believed the trees know what you are doing. Eso entonces demuestra que la cultura africana consideraba o entendía que los árboles conocían o sabían lo que ibas a hacer. Yes. Ayer estaba en el mercado, es que es una historia que viene al cuento, creo. Estaba en el mercado comprando pescado, entonces la pescadera me dijo que su padre, ellas le cocinaban, la madre y la hija le cocinaban el pescado al padre, entonces el padre lo rechazaba a veces diciendo, este pescado se ha muerto en la red sufriendo no me... Happy. So if you eat meat of unhappy animals, you are unhappy because the unhappiness is in the meat. And so that comes to human body. Porque lo que ocurre es que hoy en día hay animales que son engordados en granjas de engorda y se encuentran aislados, se encuentran encerrados. Y estos animales están tristes. Entonces nosotros al comer de esta carne, pues comemos de la felicidad de ellos. So it is better to be vegetarian, but if you are eating meat, eat less meat, organic meat and free-range meat, not factory meat. Es mejor ser vegetariano, pero si comes carne, es mejor alimentarse de animales que son criados o que son criados o engordados en el campo abierto de una manera orgánica. Para poner de presente que hay una sabiduría muy profunda entonces en la costumbre, creo que es de los musulmanes o de los islamistas, no recuerdo, de que los animales son sacrificados. En la teoría del Islam es que cuando vas a matar el animal tiene que estar en un lugar de paz. Tienes que abrazarlo, acariciarlo, rezar sobre él, orientarlo hacia Meca y con un cuchillo muy afilado tienes que dar un corte y que se desangra tranquilamente. Y mi abuelo tiene una finca y cada vez que íbamos a matar un cordero, el cordero iba con él. Sabía que iba a ser matado, pero iba con él. Y hay una palabra que dice, subhanallah, como Dios es grande, como el animal sabe y se rinde. Y eso es, pero eso es la realidad de la práctica. Se hace así, hay gente que sí, hay gente que no. Pero normalmente se hace siempre con el respeto del animal. Y la carne es más suave de una... Briefly. In Islam, how you kill an animal, Yeah. The animal has to be free, you have to... Question there? Yes? You? Hace unos años traduje un libro de lo que es ahora Sri Lanka, un tratado cingalés de construcción, se llama Mañana, y allí para construir en India y en el sur, para la primera técnica de construcción era cortar un árbol y antes de cortarlo plantaban otro cerca. Entonces le pedían al espíritu del árbol que pasase al otro. Y cuando pasaba ya un tiempo que estaba más o menos marcado, en ese momento lo cortaban. Y me pareció muy bonito esto y la recordaba. A few years ago she translated a book which is about construction in India and in the south Mañana en Sri Lanka. and in Sri Lanka, where when they're going to cut the tree in order to build the house, first they plant another tree nearby and they ask the spirit of this tree to go to that other tree. And when they feel that that has happened, then they cut. Yeah, very interesting, very interesting. Yeah, yeah. Yes? Yes? Para mí quería plantear cambios a nivel económico y esa economía tan destructiva, tan rápida, que mi pregunta es, ¿él cree y confía que ahora los cambios serán tan rápidos como para que paremos? Porque el nivel de destrucción es... The global climate change and the deforestation and the majority of the society not being aware, she's saying not groups like this where we're all convinced about the things that you're talking about, but in the majority of society where we need this change and we need it fast because the destruction is coming. Do you really believe, do you have faith that that can happen? And then she said, because now
My granddaughter's been born, and she feels sad about it. The situation is very urgent, La situación es urgente and problems are very big. y los problemas son grandes. But urgency does not mean that we have to panic. Pero la urgencia no quiere decir que necesitemos o debamos entrar en pánico. You have to still trust in the greater force of the universe. Y aún hay que confiar en la gran fuerza del universo. And it may be that human beings came in this evolutionary universe, an experiment, and maybe this experiment was a bad experiment. Tal vez debas de pensar que los seres humanos, la existencia de los seres humanos en este mundo era en realidad un experimento, y este es un mal experimento. So we have to have a collective humility. Así que necesitamos una humildad colectiva. And we have to say that the situation is urgent, therefore let us start to make change. Y tenemos que decir entonces que si la situación es urgente, debemos entonces empezar el cambio. And change and transformation is always possible. El cambio y la transformación siempre es posible. Women had no right to vote, but that changed. La mujer no tenía el derecho a votar, pero eso ha cambiado. Black people had no rights in America, that changed. La gente de color, los negros en América no tenían el derecho tampoco. In South Africa there was apartheid, that changed. En África del Sur existe el apartheid y eso ha cambiado. Germany was divided through Berlin Wall, and that wall came down. La Alemania estaba dividida por una pared, por un muro, y ese ha caído. So these examples give us hope that transformation and change on large scale is possible. Estos ejemplos nos dan esperanza de que la transformación y el cambio es posible. And already in the world now there is a big shift in consciousness. Y en el mundo ahora ya existe un gran cambio, un movimiento de conciencia. For example, I decided with my wife that when we come to Mallorca, we will not fly. We will come by train from Devon in England to Mallorca, train and boat. Así que mi esposa y yo hemos decidido que cuando viajemos a Mallorca no volaremos, viajaremos en tren desde Inglaterra y por barco. So this is a change will start to happen. Many more people will start to think that how we can reduce the impact, human footprint, human impact on this earth. Este es un cambio que se da. Mucha gente empezará a pensar, a tomar conciencia de cómo reducir el impacto ambiental de sus actos. Global warming, climate change, and ecological crisis is a moral and spiritual challenge. Radiate like sunshine, will radiate. Y ese cambio en ti irradiará como el sol. Like Mahatma Gandhi change radiated, Martin Luther King radiated, Mother Teresa radiated. Así como Mahatma Gandhi y la Madre Teresa y otros seres irradiaron su luz. So no room for pessimism. No hay espacio para el pesimismo. We have to have hope, trust, and optimism. Debemos tener esperanza, confianza y optimismo. Urgency does not require panic. La urgencia no requiere llegar al pánico. Urgency requires immediate action. La urgencia requiere una acción inmediata. And action starts from us. Y la acción empieza o inicia de nosotros. It's easy to say government is bad, business is bad, media is bad. Es fácil decir que el gobierno, que la economía, que los negocios, que ciertas cosas son malas. But that brings nothing. Pero eso no trae nada. But once you say, I'm going to take the first step and change the world, you will change the world. Pero una vez que dices, yo haré el primer paso y cambiaré el mundo, entonces cambia el mundo. Living example is much more forceful and powerful than any criticism of what is bad, what is wrong in the world. Un ejemplo viviente tiene mucho más poder y fuerza que el criticismo constante de lo que es malo. So please hold on to your hope. Así que, por favor, mantén esa esperanza. And give this hope to your grandchild. Y dale esta esperanza a tu nieta. Solo quería hacer un comentario porque me he acordado de la sabiduría de los indios de América y que dice, no somos dueños de la tierra, solamente la tomamos prestada de nuestros nietos.
saying of Latin American Indians. Yeah. And they say we are not the owners of the earth. Yeah. We take it as a loan from our grandchildren. Yes. Very. Very. Yeah. You are trustees. Yes. There is ownership. This word ownership is a very misleading word. La palabra propiedad es una palabra que nos guía en una dirección equivocada. How can you own nature? ¿Cómo puedes ser propietario de la naturaleza? There was a great American Indian called Chief Seattle. Existía un gran jefe indio norteamericano llamado Jefe Seattle. And he wrote a letter to the President of America. Él escribió una carta al presidente de los Estados Unidos. And he said, how can you own the land? And how can you own the sunshine? And how can you own the sky? Y decía, ¿cómo puedes ser dueño de la tierra? ¿Cómo puedes ser dueño del sol y del cielo? Capitalism is based in the idea of ownership El capitalismo está basado en la idea de la propiedad and individualism. y el individualismo. This is my house. Esta es mi casa, This is my land. esta es mi tierra, These are my animals. son mis animales, This is my forest. es mi bosque, This is my river. mi río, Everything is mine. todo es mío, I own it. es mío. This is where our society has gone wrong. Aquí es donde nuestra sociedad se ha equivocado. So we need to shift from ownership to relationship. Tenemos que cambiar de la propiedad a la relación. I don't own nature. I have a relationship with nature. Yo no soy dueño de la naturaleza, yo me relaciono con la naturaleza. I don't own land and animals and trees. I have a relationship with the land, with the animals and the trees. Yo no soy dueño de la tierra, de los árboles y de los animales. Yo me relaciono con la tierra, con los árboles y con los animales. In many centuries ago, maybe or decades ago, men used to have the idea that they own women. Hace muchos siglos, los hombres tenían la idea de que eran dueños de las mujeres. How can you own women? ¿Cómo puede ser dueño de una mujer? In some decades ago, people had slaves and they thought they owned men, black men, slaves. Hace unas décadas la gente tenía esclavos y se sentían dueños de gente negra y de esclavos. So when you marry, it's a relationship between man and woman. There is no ownership. Así que cuando te casas, existe una relación entre hombre y mujer, no hay propiedad. When you have somebody working for you, there is a relationship between the worker and the boss. There is no ownership. Cuando tienes a alguien que trabaja para ti, existe una relación entre el trabajador y el jefe, no hay propiedad. So let us challenge the idea of ownership of nature. Así que retemos a la idea de la propiedad de la naturaleza. And let's reject the idea of ownership. Y rechacemos la idea de propiedad. And instead, let us embrace the idea of relationship. Y en su lugar abracemos la idea de la relación. And when we move from ownership to relationship, there is a relationship of love and belonging. Y entonces cuando nos movemos desde la perspectiva de la propiedad a la perspectiva de la relación, hay entonces una relación de amor y de pertenecer. Then land belongs to me, but I also belong to the land. La tierra me pertenece, pero también yo pertenezco a la tierra. My daughter belongs to me, but I belong to my daughter. Mi hija me pertenece, pero yo le pertenezco a ella. My friend belongs to me, I belong to my friend. Mi amigo me pertenece, pero yo me pertenezco a mi amigo. So relationship is the philosophy of ecology. Así que la relación es la filosofía de la ecología. Relationship is the philosophy of Mahatma Gandhi. La relación es la filosofía de Mahatma Gandhi. And ownership is the philosophy of capitalism and individualism. Y la propiedad es la filosofía del capitalismo y el individualismo. And we have had enough of capitalism and ownership. Y hemos tenido suficiente del capitalismo y de la propiedad. And the result is injustice and destruction of environment. El resultado de la injusticia y la destrucción del ambiente. So let us try relationship. Así que intentemos relacionarnos. Yes. But what you're saying hasn't, I mean, I have the feeling that in Western society we always look down either on people with less resources, I mean poorer people with less access to education. But in my experience with, let's say, poorer with less academic or indigenous communities, the principles you're talking about for them have always been very clear about sharing and Yes. the
nature, al cual siempre hemos mirado al menos. Entonces me pregunto si ha sido away from the idea of relationship to the idea of ownership. Habría sido mejor si no hubiéramos cambiado nuestro punto desde la idea de relación a una idea de propiedad. But because of our industrial revolution and scientific rationalism, Pero por nuestra evolución científica y nuestro racionalismo capital, and because of materialism and a dualistic philosophy of Descartes, y por nuestro materialismo y la filosofía global de Descartes, we have reached, or a few in the Western society particularly, have reached this idea of capitalism. Like Adam Smith promoted the idea of capitalism, ownership. algunos han llegado a la idea del capitalismo como Adam Smith, que promovió el capitalismo. And it seemed attractive. Adam Smith, No. It seemed that it is an attractive idea to be owners. Entonces parecía que algo era atractivo el ser propietario de algo. Because we did not know what the idea of ownership and capitalism will bring, the negative results. We did not know at that time. Porque en ese tiempo no conocíamos los resultados negativos que esta idea del capitalismo iba a traer. But now we have experienced, Pero ahora tenemos la experiencia and we know. y sabemos. And what we call civilization is not very civilized. Lo que llamamos civilización no es muy civilizado. Once Mahatma Gandhi was asked, Mr. Gandhi, what do you think of Western civilization? Una vez le preguntaron a Mahatma Gandhi, señor Gandhi, ¿qué piensa acerca de la civilización occidental? And he said, I think it would be a very good idea. Y dijo, yo pienso que sería una buena idea. And so, I think we need to go back and learn from those peasants and workers and tribal people, American Indians, the Aboriginal people in Australia. We need to learn from them. We have to be humble and learn from them. Creo que sería de gran provecho ser humildes y regresar a aprender de esta gente, de los aborígenes, de la gente que existen, que conviven en tribus, que trabajan la tierra y aprender directamente de ellos. So we don't so much need education of the working class and the peasants and the poor. We need to uneducate the educated. No es que necesitemos educación de la gente de la clase trabajadora y de los pobres, sino que tenemos que reeducarlos. Because we, the middle classes and upper classes and educated classes, are responsible for the catastrophe, ecological and social catastrophe, which the world is facing. Porque nosotros en las clases sociales superiores y en la clase media somos los responsables de las catástrofes sociales y naturales que están viviendo. And this is not going backwards. Y esto no es ir hacia atrás. You have to see it as a cycle. Hay que verlo como un ciclo. And this has been a little bit of cycle in which capitalism and ownership became prominent. Y esta fue una parte del ciclo donde el capitalismo y el industrialismo han sido prominentes. It's only 200-300 years old. Es solamente 300 años de antigüedad. What is 200 or 300 years in the evolution of millions of years of the earth? Que son 200 o 300 años dentro de la evolución de la Tierra, que son miles de años. Like blink of an eye blink. Es como parpadear un ojo. So we have to be aware and conscious and continue in the cycle of life where we become more sustainable. Así que tenemos que ser conscientes, suficientemente conscientes para continuar en este ciclo de la vida y ser autosostenibles. So the transformation is natural. Así que la transformación es natural. Yes. Genesis also speaks of dominion of man over all things. Genesis in the Bible, that's also a point which is... Genesis, can you translate? Your question? En la Biblia, Génesis también habla de la dominación del hombre sobre toda la naturaleza. Ahí empieza un desvío de estas ideas.
The Genesis was translated by the capitalist El libro de Génesis fue traducido por la cultura capitalista. I don't think the old prophets and Jesus Christ would say that human beings own nature, have dominion over nature. Yo no creo que los antiguos profetas y Jesucristo hayan dicho que los seres humanos tienen el dominio sobre la naturaleza. I was once talking with the Archbishop of Canterbury, Archbishop Williams, Rowan Williams. Una vez tuve la oportunidad de charlar con el arzobispo de Canterbury, el señor Williams. And I asked him the same question. The Genesis says that human beings have dominion over nature, and nature is there to serve human beings. What do you think? Y le hice la misma pregunta con respecto al dominio que los seres humanos deben de tener sobre la naturaleza. Y le pregunté qué es lo que pensaba al respecto. And Rowan Williams, Archbishop of Canterbury, said it's a wrong translation. Y el arzobispo dijo que es una traducción errónea. Earth is not a dominion, earth is a gift to all creatures of the earth. La tierra no es un dominio, sino que la tierra es un regalo para todas las criaturas de la tierra. And I think this is how we have to now retranslate the Bible. Y creo que esa es la forma en que tenemos que retraducir la Biblia. And we need to say that earth is a gift, and we exchange gift to each other. So apples give gift of the fruit, and we give back the compost to the roots of the tree. So mutual reciprocity is the new order for a new age. Yeah, exactly. Exactly. Entonces necesitamos decir que la tierra es un regalo y que nos toca entonces intercambiar regalos. Un árbol nos regala manzanas y nosotros necesitamos entonces en torno regalarle la composta para que se alimente. In people cultures, as a reference, generally speaking, because I'm referring to, for example, slash and burn practices in South America, which was sustainable for a long time because there were very few people, great extension of rainforest, who became unsustainable when people started to be more numerous, when they started to be more, and who became unable to restore the damage they've done due to the increase of population. Yeah. Yes. Did you want to translate? Estaba pidiendo si no pensaba que hay que ser muy cuidadoso cuando uno se refiere a las culturas indígenas de una manera global, porque por ejemplo hay unas prácticas de quemadas, entre otras, en América Latina, que eran sostenibles cuando había poca gente, cuando había mucha mata, y que se volvieron insostenibles, que no son iguales, cuando la población empezó a crecer y a aumentar, y que esa misma gente no podía restaurar más el bosque nativo. Yeah. The numbers, human numbers, in my lifetime have doubled. El número o la población humana en mis tiempos, en mi vida, se ha doblado, es ahora el doble. And if the numbers keep increasing with this speed, this pace, this is obviously unsustainable. Y si los números siguen aumentando de esta manera dentro de este espacio, claro, esto se convertirá en algo insostenible. Therefore, we need to be very aware and conscious of the human numbers and human population. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de los números en la población humana. But even if with this number, if we lived as the American Indians lived, a simple life, Earth can still sustain more numbers than the kind of lifestyle we have today.
Y aún así, con estos números que incrementan, si nosotros seríamos capaces de vivir como, tener el estilo de vida como el indio norteamericano, la Tierra sería capaz de mantener estos números. One European or American lifestyle of one person in Europe and America consumes as much as 50 individuals in Africa or poor Asia. Un individuo, una persona en Europa o en los Estados Unidos, en América, consume lo que consumen 50 personas en Asia. So we need to bring down our consumerism as well as numbers. Así que tenemos que reducir nuestro consumismo como también los números poblacionales. Mahatma Gandhi used to say that there is enough in the world for everybody's need, but not enough for anybody's greed. Mahatma Gandhi decía que hay suficiente en el mundo para las necesidades de cada uno, pero no hay suficiente para la codicia de cada uno. So the mix of numbers and greed is fatal. Así que la mezcla, la unión de los números y la codicia es fatal. So why we have so much consumerism? Because of materialism. Entonces, ¿por qué tenemos tanto consumismo? Esto es por el materialismo. And why we have materialism? Because we think that having and consuming will make us happy. ¿Y por qué tenemos materialismo? Porque creemos que el tener y el consumir nos hará feliz. So we need to shift this idea that by having we will be happy. Por lo tanto, tenemos que cambiar esta idea que porque dice el tener nos hace feliz. There was a great psychologist called Erich Fromm who wrote a beautiful book called Having or Being. El gran psicólogo Erich Fromm escribió un hermoso libro denominado Tener o Ser. And he says that we are human beings, not human havings. Y dice que somos seres humanos, no teneres humanos. In India, in the Hindi language, there is no verb for to have. En el lenguaje, el idioma hindi, no existe una palabra que dice tener. There is only verb to be. Solo existe el verbo ser. So, if we want to address the problem of population, we also need to address the problem of consumption. Así que si queremos acercarnos a resolver el problema de la población poblacional, tenemos que también acercarnos a este problema del consumismo. And we need to think that we do not need to have anything. Y necesitamos pensar que no necesitamos tener algo. What we need to recognize is who we are. Lo que necesitamos reconocer es quién somos. And because we are so obsessed with having, we have forgotten who we are. Porque estamos tan obsesionados con tener, hemos olvidado quién somos. So this is a shift in consciousness that we need to realize, who am I? Este es un cambio de conciencia que necesitamos, el realizar quién soy. And in that you realize that I am a completely self-organizing, self-healing, self-managing universe within myself. Y en esa realización entiendo de que soy un universo autoconsciente, autoorganizado, autosanador, todo en lo mismo. And in this realization, I am self-sufficient, I am complete, I am whole. Y en esta realización soy autosuficiente, soy completo, soy entero. I do not lack anything. No me falta nada. And whatever I am, I be and I give. Y lo que sea que soy, soy y doy. So I am love. Not I have love, but I am love.
Así que soy amor, no es que yo tengo amor, sino que soy amor. And I give love. Y doy amor. And when I give love, love increases. Y cuando doy amor, el amor aumenta. So everything in Indian language and Indian philosophy is based in to be, not to have. Y todo en el lenguaje de la India, en la filosofía de la India, está basado en el ser, no en el tener. But even India now is moving away from the idea of to be and into the idea of to have. Y de hecho la India hoy, hasta la India hoy en día, su pensamiento se está desviando desde el pensamiento de ser hasta al pensamiento de tener. And the same with China. China had Tao philosophy, which was a philosophy of being and not having. De la igual manera, China tenía la filosofía del Tao y era la filosofía del ser, y ahora se está moviendo a la filosofía del tener. But this idea of consumerism and materialism has come to this world like a plague. Pero esta idea del consumismo, del materialismo, ha llegado al mundo como una plaga. And this plague is sweeping the entire world. China, India, Africa, South America, everywhere it's spreading. Y esta plaga está barriendo por el mundo entero. China, India, África, Latinoamérica, todo el mundo. But now there is a side effect or the kind of negative effect of global warming, climate change, and the destruction of natural resources. Y tenemos ahora los efectos negativos del cambio climático, el calentamiento global y la destrucción de los recursos naturales. So this gives us opportunity to stop and think and rethink our way of living. Y esto nos da la oportunidad para detenernos, pensar, repensar nuestra forma de vida. And shift from the idea of having to being. Y cambiar de nuestra idea de tener al ser. Then, in the natural world, we don't worry about the population of tigers or elephants or snakes because they live within the harmony of the earth. Entonces, dentro del mundo natural, no nos preocupamos por los números poblacionales del tigre o de otras especies porque ellos viven en una armonía natural. Because they have a light footprint on the earth. Porque tienen una huella ligera sobre la tierra. But the human footprint is so heavy. Pero la huella que deja el humano es muy pesada y profunda. That earth is feeling crushed under this heavy foot. Y la tierra se siente dañada, se siente destruida bajo esta huella que pisa el ser humano. And when we say China is growing its economy 10%, what does it mean? Y cuando decimos que China está creciendo en su economía un 10%, ¿qué quiere decir esto? They are destroying their forests 10 times more, they are polluting their rivers 10 times more, they are exporting their soil and earth away out of China 10 times more. Economic growth has become economic destruction or ecological destruction. Esto quiere decir que están destruyendo sus bosques 10 veces más, están destruyendo todo de una forma 10 veces más. Lo que el crecimiento económico significa es que hay una destrucción ecológica aún mayor. So why? Because Chinese want to have what Western people have. ¿Por qué? Porque los chinos quieren tener lo que los occidentales tienen. So being rather than having is the answer to population problem and consumerist problem. Así que el ser en vez de tener es la respuesta en contra del problema capitalista. Question there? Es que todo esto tiene que ver, tú has empezado a hablar de un poco la humildad y la igualdad de todos los seres que pueblan el planeta, el mismo planeta, ¿no? You've been speaking about the humility and equality between all beings on the planet. Pero es cierto que no todos los seres tienen el mismo impacto y que depende mucho, tal vez, entre comillas, de su estado de evolución como especie. But not all beings have the same impact on the earth, and maybe in some way it has something to do with their evolution as a species. Que tiene mucho que ver con la capacidad de relación también, de relacionarnos y modificar
nuestro medio. So it's also connected with our ability to relate with each other and to change our environment. Pero parece que como especie más evolucionada, con capacidad de autoconciencia, so as a species which is more evolution with consciousness, nos hemos olvidado de un punto importante que es la responsabilidad. But we've forgotten of something very important, which is responsibility. A más conciencia debe haber más responsabilidad. With greater consciousness, there should also be greater responsibility. Y nosotros como especie actuamos sin responsabilidad y tenemos por eso todo ese impacto tan negativo. As a species, we act without responsibility, and so we have a very negative impact. In our evolution, we have paid somehow more attention to our rational side, and we have ignored our intuitive side. En nuestro mundo evolucionado, de alguna manera hemos dado más atención a nuestro lado intelectual y mucho menos atención a nuestro lado intuitivo. The responsibility and the rise of consciousness, evolution of consciousness, relates to the intuitive side. La responsabilidad y en este desarrollo de conciencia está más relacionado a nuestro lado intuitivo. Because intuitive means knowledge from inside, inner knowledge. Porque intuitivo se reconoce como ese conocimiento interno. And the rational is more external. Y lo racional es algo externo. So in our evolution, we have made great stride about the external. Y en nuestra evolución hemos avanzado mucho en lo externo. And not inner. Y no interno. Inner and outer must go hand in hand together. El interno y el externo deben ir a la mano. So at this moment now we are at a stage of evolution where we are paying more attention or beginning first steps towards paying attention to the internal. En este tiempo de la evolución estamos finalmente tomando más atención a las partes internas. People even in the Western countries are realizing that all this external development has not brought human satisfaction and contentment and happiness. Hasta en los países occidentales la gente se está dando cuenta que este desarrollo externo no ha traído la verdadera felicidad. We have all these material possessions, we have no time and no space. Tenemos todas estas posesiones materiales, pero no tenemos tiempo ni espacio. So what is infinite, we have destroyed. Lo que es infinito, hemos destruido. Space is infinite, and time is infinite, eternal. And yet we have no time and no space. El espacio es infinito, el tiempo es infinito y eterno, pero sin embargo no tenemos ni espacio ni tiempo. If you want to go to Palma and have a little space, it costs you 5,000 euros or 10,000 euros or 1 million euros. Space, infinite space, but we have no space. Si quieres ir a Palma y tener un pequeño espacio, te puede costar cientos de millones de euros por ese espacio. Tenemos un espacio, hay espacio infinito, pero no tenemos espacio. And if you want to meet somebody in Palma or Barcelona or Madrid and say, can I have 1 hour with you? Say, no, I have no time, only 5 minutes or 10 minutes. Pero si quieres encontrarte con alguien en Palma o en Barcelona o en Madrid o en cualquier lugar y dices, ¿puedo tener 1 hora contigo? Y dices, no tengo tiempo, tal vez 5 minutos. So, we have lost space and time. Así que hemos perdido el tiempo y el espacio. And that people are realizing. Y eso la gente está dando cuenta. So there is a beginning of this evolution of new consciousness. Así que hay un inicio de evolución de esta nueva conciencia. And that evolution is leading towards intuitive and inner wisdom. Y esa evolución está llevando hacia una sabiduría interna e intuitiva. Because we have reached the limit of the external evolution. Porque hemos alcanzado el límite de la evolución externa. And the external evolution is leading us towards global catastrophe. Y esa evolución externa nos está llevando hacia una catástrofe global. Global catastrophe on the one hand, and human unhappiness and breakdown of family and loneliness, alienation on the other hand.
catástrofe global por un lado y por otro lado una infelicidad humana, desmembración de la familia y depresiones. So this is a very interesting and challenging time for us to live. Así que este es un tiempo muy de gran reto y interesante para vivir. And we people in this room have responsibility to accelerate that change, that evolution in consciousness. Y nosotros en esta habitación tenemos la responsabilidad de acelerar la evolución de esta conciencia. So the responsibility you talked about falls upon our shoulders. Así que esa responsabilidad de la que hablas cae sobre nuestros hombros. And this responsibility does not need any sort of great actions. Y esta responsabilidad no necesita ningún tipo de acción grandiosa. Sometimes even homeopathic doses are enough. A veces dosis homeopáticas son suficientes. But the dose has to be there. Pero la dosis debe estar ahí. And so let us take the responsibility ourselves. Así que tomemos esa responsabilidad nosotros mismos. Yes? Well, okay, you've just presented a constructive criticism of external development. Yes, yes. Okay. I believe that the human being tends to become polarized very easily. And, I mean, from my own point of view, the division of the differences between East and West are also a polarized stance. For the Western and for the Eastern. I'd like to know if you think there's any positive facets to external development, maybe democracy. En castellano, que yo pienso que el ser humano tiende a polarizarse y de hecho concibo las diferencias entre lo oriental y lo occidental como una polarización naturalmente que se puede superar y que tenemos que aprender de ambos costados, pero me gustaría saber si cree que el desarrollo externo tiene alguna faceta positiva, como creo yo que a lo mejor podría ser la democracia. In the very beginning of this morning, I talked about the complementarity of the opposites. Al principio de esta mañana comenté acerca de cómo los opuestos se complementan. And therefore, I'm not an advocate of polarization. Por lo tanto, no fomento la polarización. And in polarization, there's a dualism. Dentro de la polarización encontramos el dualismo. External and internal should go hand in hand together. Lo externo y lo interno deben ir de la mano. My critique of Western external development is because it has gone by itself, ignoring the internal. Mi crítica hacia el desarrollo occidental en dirección al externo es porque se ha ido olvidando de la existencia de lo interno. So there have been some benefits by the external evolution. Ha habido beneficios por la evolución externa. And some kind of democracy is one. Y algún tipo de democracia es uno. But democracy we have is not democratic enough. Pero la democracia que tenemos no es lo suficientemente democrática. And it's not democratic enough because it lacks the internal. Y no es suficientemente democrática porque le falta lo interno. And therefore even democracy has become a source of power manipulation. Y por ello hasta la misma democracia se ha convertido en una fuente de poder y manipulación. Of course it has positive side, and within the society people are more free among themselves within certain societies. Y claro, tiene un lado positivo porque dentro de esas sociedades la gente es más libre. But democracy has also brought a recognition and maybe reinforcement of individualism. Y la democracia, pero la democracia también ha traído un refuerzo del individualismo. So, for example, in countries like India or Africa or some Oriental countries,
there people don't think in terms of individual right to vote. They think more in terms of communities and families. Por ejemplo, en países como filosofías orientales, como la India, en África, en que la gente no piensa desde la perspectiva de derechos individuales, como el derecho individual al voto. So when you think of, oh, I can vote individually for a politician, but how will it affect my community or my family? They question that. No piensan desde el lugar de que yo puedo votar de forma individual para cierto político, sino que se cuestionan más bien cómo es que este resultado puede influenciar a toda la comunidad. So democracy will benefit and external development will benefit if it was complemented with inner, intuitive and spiritual development. Así que el desarrollo externo será complementado con un mayor desarrollo intuitivo del interno. There was a weakness in the Oriental countries where they had inner development, intuitive development, much more, and they lacked external development. Existió una debilidad en los países orientales, en las sociedades orientales, donde hubo un gran desarrollo de lo intuitivo, mientras que lo externo faltaba. And that evolution was also lopsided. Y esa evolución tenía unbalanced. Estaba desequilibrado. Therefore, Oriental countries need also to balance the external with the internal. Por lo tanto, países orientales también necesitan un balance entre lo interno y lo externo. And the Occidental countries need to balance the external with the internal. Los países occidentales necesitan balancear, equilibrar lo externo con lo interno. And that's more holistic. Y eso es más holístico. Techu, you have to say something? Yes, say. maybe we can leave some more questions for Afternoon. afternoon. What time do you want to finish? As we No. talk, we can finish with a tiny meditation and a tiny song. Okay. And then go to have something to eat. Okay. So please hold your questions in Yes. your brain and in your heart, in your mind, and bring them in the afternoon. So after lunch, we will divide the group into 4. How do we divide it into 4? We can count 1, 2, 3, 4, 1, 2, and the ones will be together. Okay. The twos will be So together. let's start from there. A ver, vamos a hacer la división de los grupos para la tarde, 4 grupos. La manera en que se va a dividir es, pues se va... No sé, para no tener que traducir de castellano a inglés. Okay, I'm happy to speak English, but no sé si... Should we define the physical language? Since everybody speaks Spanish, the group discussion can be... Is there anybody who doesn't speak Spanish? I would prefer not to speak Spanish. Ajá. So, me da igual hablar en español, Yeah. pero en un grupo que hay otros que hablan inglés y catalán. no, Personalmente, I think mostly 4 groups will talk in Spanish without translation. se lo voto, So, Ya que la mayoría hablan castellano, los grupos será la discusión en castellano. lo que creo que sería interesante reflexionar sobre el impacto que tenemos, bueno, el impacto no, la implicación que tenemos sobre la comunidad en la cual nos encontramos. Porque aquí es como si fuera una entidad flotando encima de Mallorca y la conexión con Mallorca es un poco atenuada y estamos hablando de realmente intentar integrar las cosas. that's a good point. So that could be one point. So when you are discussing, introduce yourself and raise some questions and also discuss what is the impact on Mallorca. Ese sería un buen punto de discusión, tal vez en los grupos de discusión. Preséntanse como quienes son y el impacto tal vez que pueda ocurrir desde esa perspectiva social.
Yeah, let's do the count. La forma en que vamos a dividir los grupos es que Start from there. van a empezar desde un One, lado one. y van a decir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así los unos con los unos, los dos con los dos y así. Start. Cada uno dice el número que le toca. One. Yo soy el número 1. Just one. 1, 2. Yeah. 3, 4, 1. 1. 2. 3. Ahí se han quedado 1. 1. 2. 2. Yeah. 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 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2. Un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, dormidos en soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás, y así nos reconocemos por el lejano mirar, y en la copla que mordemos, semillas de inmensidad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. The 4 groups meeting. Group number 1 meet in this room. Group, the big room. Group number 3 just outside there. And group number 4 by the swimming pool. Se reunirán de esta manera, el grupo número 1 aquí, el grupo número 2 por la cocina, creo que una habitación por la cocina, el grupo número 3 aquí afuera y el grupo número 4 por la piscina. Okay. Now, meditation. Breathing in, I know this is an in-breath. Inhalando, sé que estoy respirando. Breathing out, I know this is an out-breath. Al exhalar, estoy respirando hacia afuera. In, out. Adentro, afuera.
Breathing in, Inhalando, I calm my body. pacifico mi cuerpo. Breathing out, Exhalando, I feel ease. me siento tranquilo. Calm, ease. Pacifico, tranquilo. Breathing in, I smile. Inhalando, sonrío. Breathing out, I release all tensions. Exhalando, suelto toda tensión. Smiling, releasing tensions. Sonriendo, soltando tensiones. Breathing in, I am fully in the present moment. Inhalando, estoy completamente presente. Breathing out, I know it is a wonderful moment. Exhalando, sé que es un momento maravilloso. Present moment, wonderful moment. Momento presente,